Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa de Virgo Radio. Mi nombre es Virguero77 o pueden decirme Virguero, como ustedes prefieren. Este es un podcast dedicado a aquellos hombres o jóvenes que lamentablemente no pueden mantener una relación con una mujer, o sea, no pueden tener novia, no significa por eso que sean vírgenes, sino muchachos que no han podido lograr, como se dice, ligar con alguna mujer, intentan salir pero no pueden follar o no pueden practicar el acto reproductivo. Bueno, en este primer programa quería hablar de un tema que siempre he querido tocar. ¿Qué es lo que vuelve a una persona virguero? ¿Qué es lo que convierte a una persona en virgo? ¿Qué objeto de culto o qué hecho lo marca para seguir ese camino de ser un virguero, de tener una Virgo cueva, un lugar donde pueda dejar sus cosas coleccionables, ya sean mangas, cómics o TVOs, libros de ciencia ficción o libros, lo que le gusta a la persona, póster de películas, póster de algún anime que le gusta, muñecos coleccionables, ya sean gashapon es lo que se coleccionan los japoneses, figuras de Marvel Legend o de Marvel Select, o esas figuras que se compran en los chinos que son truchas, copias de los originales, que son más baratas que las originales, pero aunque no están bien pintadas, pero quedan bien como figuras truchas de Figman, que son esas versiones de, si alguno conoce Saber, de Final Fantasy 9, que muchos virgos la tienen, o simplemente poner muñequitos de Death Note, o todo lo que se te ocurra, o algún póster de Deadpool, porque Deadpool no puede faltar, y alguna que otra cosa más. Poner de música alguna, tener colección de videojuegos, ya sea en PlayStation, todas esas cosas que uno tiene en su habitación que lo único que hacen es para juntar tierra y para demostrar cuán virgo sos. Pero bueno, en este programa me voy a dedicar sobre todo a hablar de qué es lo que convierte a uno en Virgo, o qué me volvió Virgo en mi caso, que me convirtió en virguero. Y para empezar debo decir que todo comenzó en el año 2002, cuando era muy pequeño. Y resulta que yo sufría en el colegio de bullying, especialmente porque era bastante obeso. Y siempre mis compañeros me ponían apodos, o directamente me comparaban con el personaje de la serie del Chavo del 8. Me decía que uno conoce el personaje ñoño. Bueno, de ahí comenzó una triste vida para mí, que fue siempre el bullying, la burla. Y la burla lleva a una persona a dos hechos. O uno deprimirse totalmente, o la segunda opción, agarrar a trompa a tus compañeros. Yo intenté la segunda opción, agarrarme a golpes con mis compañeros. Pero lamentablemente esta opción me llevó a un gran problema, que fue que mis maestras me suspendan. Nunca entendí por qué, porque bueno, yo la verdad que lo único que hice fue defenderme. Quiero decir, no hice nada malo para mí, infórmeme. Yo solamente me había defendido y bueno, no entiendo por qué la maestra me catalogó de ser un muchacho violento y inclusive me mandó a la psicopedagoga. Era algo bastante curioso porque yo lo único que hice me defendí a unos pibes, le pegué una trompada y le tiré la silla, pero bueno, pues yo tan cansado que me jodan de gordo, además. No solo eso, sino que siempre me jodí, me molestaban, me hacían apodos y bueno, lo que lleva a uno a veces a verse violento. Bueno, todo esto me acuerdo que ese día la maestra me había anunciado, me había llamado a mi casa, había hecho un pamento, porque no sé por qué me tenía tanto odio esa maestra, no sé si era porque soy gordo, capaz que eso le molestaba, mira, este debe comer como un cerdo y bueno, siempre había un problema con esa maestra. Y yo también me hacía un poco el rebelde, no quería estudiar y nada de eso, pero no era de maldad, yo siempre cumplía con mis tareas, hacía los ejercicios de matemáticas, hacía los ejercicios de química, todo lo que había que hacer. Pero la tipa siempre me molestaba. Y no viene a casa la maestra, siempre era lo mismo. Bueno, hasta que un momento llegué al punto de culmine de golpear y bueno, esto me causó una suspensión. Esta suspensión, aparte de eso, como la maestra me había suspendido, llamó a mi casa. O sea, fue lo peor de todo. ¿No? Y lo peor de ese día es que no sabía cómo regresar a mi casa. Imagínense cuando te suspenden, como le dices a tu mamá que te habían suspendido 2 días en el colegio. Había ido y fui y bueno, en ese momento mi mamá llegué a mi casa y una madre de uno de mis compañeros había llamado porque se me enteró lo que había pasado y le preguntó a mi madre que como vieron que siempre hay una mujer metida, una madre metida
no de tus compañeros y que se meten a la vida tuya, por más que vos no le das cabida, no le das permiso autorización. Bueno, hablo con mamá, hablo de lo que pasaba, que me gastaban, y mi mamá se largó a llorar en ese momento. Me dice, ¿por qué no dijiste nada? Y bueno, yo no sabía qué hacer, en ese momento estaba desesperado. Y lo más lindo que todo lo que pasé yo ser el culpable y no la víctima. Es como pasa en ese momento de vos ser la víctima de ser el victimario, ser la víctima, ser el ejecutor, el vengador. En ese momento mi mamá, mi madre, se enojó conmigo, inclusive me intentaba pegar, me acuerdo, no sé cómo me salvé, que me pegué una paliza también. Y bueno, fue un momento bastante escalofriante para mí, porque imagínense que uno en esos momentos de su vida es muy chico y no sabe qué hacer. Y bueno, en ese momento mi padre decidió intervenir y me decía ayudar, y me decía, bueno, vamos a cambiar el colegio. Pero mi mamá dice, ya está avanzado, ¿qué va a hacer? Bueno, mi hijo buscó, encontró otro colegio y bueno, me iba a cambiar. Pero el problema es que tenía que esperar una semana hasta el cambio y todas esas cosas. El director habló con mi papá, conversó un rato conmigo y bueno, era un buen tipo. Y sobre todo, habíamos quedado la conversación, me había sido bastante sencilla. Me preguntó a mí qué pasa en el colegio. Yo le dije, mire, que tenía este problema, que siempre me gastan. Y él me declaró, me dijo, mira, este colegio es diferente al que vos ibas, no es uno privado, esto es uno de Estado, así que acá, si te agarras a trompada, no es lo mismo, me dijo. Si te agarras a los golpes con tus compañeros, acá te van a dar duro, me dijo. Por no decirlo de otra manera. Y bueno, me iban a cambiar ese colegio en esa semana. Y bueno, como no tenía que ir al colegio, directamente me tenía que cambiar a otro colegio. Tuve una semana libre en ese momento, no sabía qué hacer. Entonces mi papá, preocupado porque él realmente me entendió el tema del bullying, porque él también lo había pasado de chico, así que él me entendía bastante bien. Y como una manera de consolarme, él me trajo unos cómics de Batman, que era para mí los mejores dibujos de Batman que hay de esa época, que es Nor Briffaulk, no sé si lo pronuncié bien, que era el dibujante de Batman en esa época. No era el dibujante de ese, los cómics están dibujados por ese. Y eran unas tapas muy extraordinarias, que se veía Batman muy bien dibujado. Que el Batman clásico es azul con gris y cinturón amarillo, ahora que es negro y gris, pero bueno, Batman en sí es azul y gris, su verdadero color, o celeste, como prefieren ustedes. Bueno, en esos cómics que mi padre me trajo, me gustaron mucho porque los dibujos estaban muy bien hechos. Había enemigos de Batman como Anarquía, estaba también una especie de marioneta que era una especie de titiritero, no, ventríloco. Y eran unos cómics bastante bien dibujados, un buen diseño. Batman tenía una expresión facial que me encanta a mí, no era la típica ahora estoy enojado o serio nada más. Y me gustaron mucho esos dibujos, no era el Batman de ahora de New 52, que es una porquería, yo soy consciente que lo voy a decir así. El Batman de New 52 no me gusta porque de un avión se estrella, sobrevive, le meten un golpe directamente en el costado con un arma punzante y derrama unas gotas de sangre y se levanta, pierde 10 litros de sangre y sigue peleando, cosa que detesto este Batman. Pero el dibujado por Nor Briffaulk me gustaba mucho, especialmente los enemigos, los planteamientos que había, más el dibujo. Y curiosamente me recuerda mucho los dibujos de Bruno Díaz en esa época, era al de Ben Affleck hoy día, no sé, por eso será que le agarré cierto aprecio al nuevo Batman. Pero volviendo al tema, esos dibujos poco a poco me hicieron bastante virgo, porque yo me encerraba y empezaba a dibujar con esos, empezaba a hacer copias de los dibujos que vi ahí, aunque no me salía muy bien, pero me gustaba mucho imitar. Y yo imitaba un poco los dibujos y me empecé a encerrar mucho. Lo primero que llegó a mi impacto fue que el Batman de estos cómics era muy diferente al que yo estaba acostumbrado a ver en la televisión. Estaba la serie de Batman, que era la serie animada, que era una serie que me gustaba mucho, pero el Batman que estaba en los cómics era muy diferente al Batman. Y poco a poco me fui enamorando más del Batman de los cómics. Y mi viejo me traía más cómics. En ese tiempo no salía nada acá en Argentina, salían 2 pesos. Hubo una crisis en el 2002, así que los cómics se conseguían bastante baratos. Así que mi padre me traía cómics de Batman a monedas, me los traía. Después me enteré que por unas cosas al azar, que algunos se los traía medio contrabando, compraba uno y otro se lo metía en el bolso.
porque lo que pasa es que esa librería era muy grande y no había control. O sea, vos entrabas y agarrabas unas cosas y nadie te veía y mi hijo agarraba. Un momento, me acuerdo que un día agarró y metió como 3, 4 cómics. Creo que metió como 10, 12 cómics ahí de Batman y lo había traído. También vino con una de Superman, que era muy curioso porque se conseguían los cómics de Superman cuando él había resucitado, que él estaba con el pelo largo después de su muerte. Y había un cómic que era muy curioso que no sé cómo encontrar el cuerpo de Superman, del Superman supuestamente que Superman no había resucitado sino que estaba muerto y el Superman estaba enloquecido, si era una trampa de alguien, y en ese momento me acuerdo bien. El cómic era muy curioso porque se veía a Superman sujetando un cuerpo muerto del mismo con el Superman de esa época que era el pelo largo. Era un cómic bastante interesante, me gustó mucho leerlo de esa época porque Superman estaba inconsciente si era el original o si era un clon, porque también está el tema de los clones también de Superman. Y bueno, volviendo al tema, en ese momento mi padre me trajo muchos cómics de Batman y empecé a leer. Me volví muy fan de Batman de esa época. Perdón, Batman dibujado por Norbury Follett. Y también venía uno que era La caída del murciélago, que era un cómic que ahí se podía ver a Bane rompiendo la espalda a Batman, que me parecía bastante... Me daba mucho miedo porque pobre Batman le rompieron la espalda, decían. Pero después en otros cómics que estaba caminando. Al fin y al cabo no sabía mucha información y tampoco en esa época yo no tenía internet, así que era así. Después me acuerdo que también venía un cómic que me había traído otros cómics que eran uno era el de Capitán América y Thor, que venían juntos, pero en ese momento no era el Capitán América, el Capitán América estaba disfrazado de un traje negro con unas rayas blancas. Era un traje negro y unas rayas blancas y rojas, me acuerdo. Y el cómic era bastante interesante porque como que se da a entender que el Capitán América había un problema, no sé. Y también me había traído uno que era de Spider-Man, que era de la época donde Spider-Man era Barry Ryan. Era el clon de Spider-Man que estaba cortado el pelo y era rubio, era la saga de Oslo, cuando el profesor Javier le había quitado los poderes malignos a Magneto y se enloqueció, se volvió una especie de monstruo. Y en ese momento los cómics empezaron a entrar en mi casa y me encantaba el cómic, más las series de televisión. Bueno, empezó a un gusto por los cómics. Y poco a poco me encerré, ya no salía a jugar a la pelota con la gente que conocía, porque ya no me interesaba jugar a la pelota, me interesaba en el cómic y cada vez más. Y era mi edición, volví a leer los cómics, volví a imitar los dibujos. Y era así, me encantaba el dibujo. También tenía un cómic de Flash y bueno, era todo. Era coleccionar, dibujar. Y recuerdo que en ese momento también estaban los cómics de la serie de Batman. Sí. Había una de la serie animada que está muy bueno. Que la trama aparecía el Joker en televisión. El primer cómic aparecía el Pingüino, luego Gatúbela, luego Dos Caras no aparecía todavía. Bueno, creo que no estaba. Volviendo al tema, me habían cambiado de colegio, aunque mis compañeros me trataban bastante bien. Y había un chico que tenía también una consola de Sega Genesis, en esa época la Sega, y cambiábamos cartuchos también. Me acuerdo que era un pibe simpático y tenían 5 o 6 juegos. Como éramos todos chicos de clase media, hijos de hombres del proletariado, de asalariados, como sería que en sí, que bueno, no ganamos lo suficiente y teníamos la Sega Genesis. Todavía no tenía la PlayStation 1. Y en ese momento hablaba mucho con el tema de juegos y bueno, el primer juego que me pasó era el Street Fighter 2 y era un buen juego, lo jugaba siempre y era bastante, me encantaba. Y después venía el otro juego que me pasó, que era el Mortal Kombat 2, que lo jugaba bastante y ese me acuerdo que lo tenía todo. No recuerdo si era muy diferente, pero me acuerdo que en ese momento había estas leyendas que podías sacar a otros personajes como Noxai y Smoking haciendo ciertas cosas. Siempre me encantaba porque cuando están en el campo donde están los árboles esos que hablaban, aparecía Smoke, y también aparecía la ninja verde, no me acuerdo si se llama Jade. Y los cómics se volvieron muy interesantes. Bueno, después los juegos y los cómics eran algo que ya empezaron a dar gusto. Después me habían pasado el juego de Robocop, que también lo jugaba bastante, y otro que me gustaba mucho, que era otro juego que había de superhéroes, que era el de Batman de Tim Burton, Manuel Welmer, ese también lo pasaba todo. Era difícil, pero era muy entretenido. Y después teníamos el otro que era las Tortugas Ninja también, que era uno de lucha. Y eran juegos como en su época, la Sega tenía sus cosas. Y yo lo jugaba bastante. Al momento que
que me pasaba eso, encerrar en mi habitación, jugar videojuegos. Mi obesidad sigue igual, no bajaba de peso, ya estaba llegando a la adolescencia. Y poco a poco me encerré en ese mundo. Después, no sé si hubo un momento que los cómics ya no me llenaban. Y empezó, bueno, bien encerrado. Volviendo al tema, voy a concentrar bien porque estoy hablando a cualquiera ya. Voy a centrar bien en un punto. Ya eran los videojuegos, eran los cómics, los videojuegos, imitar los dibujos. Y había un problema que empezó a surgir. Yo empecé más a encerrar en mi casa. Antes salía, iba a las casas de mis tíos, iba a la casa de mi abuelo. Y yo era de salir mucho. Y empecé a encerrarme, por ejemplo, mis papás iban y me dejaban la televisión. Y bueno, yo miraba las series también de anime en esa época que eran, me acuerdo que eran los Caballeros Zodíacos, Digimon, Pokémon, todo lo que venía. Y también empezó un fanatismo por Pokémon que era terrible, sobre todo por el personaje de Pikachu. Había una figura de muñeco que hablaba de Pokémon que yo lo quería y mi viejo no conseguía el original. Pues el original muy caro en esa época, creo que estaba unos precios bastante picantes. Y mi viejo me consiguió una réplica, que era un Pokémon comprarlo a los chinos, que le apretas tenía abajo como una especie de dos botoncitos que eran grises y decía Pikachu. También era mi juguete de culto. Ya era bastante grande, pero ya tenía una edad que decía, ay, ya este chico pasando los 10 años no tendría que tener esa estupidez. Pero los tenía, me acuerdo. Y mi padre, que me ayudó mucho a ser Virgo, en ese sentido, a ser coleccionista de todas esas cosas. Después empezó también mi gusto sobre todo a las series antiguas. Era El Zorro, era una serie favorita, la miraba. Y como mi madre se quedaba igual, que esté encerrado en mi casa, total, no, colegio, me sacaba buenas notas, porque este colegio, a diferencia del otro que iba, era ser estado y no ser privado, no te exigían mucho con la tarea y la exigencia no era tanto. O sea, si vos te ponías a hacer una cosa, se llamaba probar. Eso me acuerdo. Lo único que tenía problema con la profesora de inglés, nunca fue buena pronunciando en inglés, hablando en inglés, como se dan cuenta. Bueno, mi fanatismo por los cómics personales que sí empezó por el anime, empezó sobre todo cuando conocí, creo que ya lo había conocido más antes, era Neo Genesis Evangelion. Y Neo Genesis Evangelion había cumplido un rol muy importante en mi vida. Lo había visto muy chico y lo había visto con especialmente el episodio 26, que era el último. Y de ahí me enamoré de Evangelion, yo era un fanático de la animación. Acá en Argentina tenemos una serie que se llamaba Calvin y su tinta que eran que mostraron todas animaciones de otros países, de Europa, todo. Y a mí me gustaba ver esos muñequitos con plastilina y todo, ya era muy loco en ese sentido. Pero cuando vi Evangelion, ese capítulo 26 me encantó. Y lo daban en Locomotion, todavía creo que estaba Locomotion, todavía no lo habían quitado, porque Locomotion creo que desapareció en fin del 2005. Bueno, empecé a enamorarme de Evangelion. Y el dato curioso es que Evangelion lo vi un día que estaba solo en mi casa. Mis padres habían salido y usualmente yo siempre acompañaba a las casas de mis abuelos. Le dije a mi papá que tenía que hacer la tarea y bueno, me dijo, papá, ¿querés quedarte? Bueno, en ese momento me había dejado 2 sándwiches de jamón y queso mi madre preparado y se había ido. Y yo tenía una bolsa de papas fritas, me acosté en mi cama y traje el televisor. Y me acuerdo que puse un canal, eran ya como las 2, 3 de la mañana y puse... No, 1 de la mañana. Y me abrigaba bien y no sé por qué tenía miedo siempre que haya un monstruo o algo, estupideces. Yo tenía ya medio enferma, ¿no? Y me senté y puse a ver Evangelion. Y bueno, en ese momento mostraban que Shinji Ikari estaba en el plan de complementación humana y no entendía nada, pero lo disfruté mucho en ese momento. Y un dato curioso que en ese momento Evangelion, las palabras en japonés las traducían, le pasaban una letra en español y otra en portugués. Era bastante curioso en ese época. Y me empecé a enamorar de Evangelion. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Mi vida seguí buscando y cuando iba a la casa de los chinos a comprar un montón cosas en las casas importantes donde están los chinos, se veía revistas que habían de editoriales argentinas que venían a la quiebra. Y una vez era Neo Tokyo y otra era, no me acuerdo, más manga, que eran más manga o manga más, que eran revistas que hablaban sobre anime. Y la había comprado, me acuerdo, y venía en el informe de Evangelion. También había que decir que Evangelion tenía una película, todo eso. Y ya para el año 2003 más o menos empecé a buscar la película. Tenía algo de dinero, ¿verdad? Y me acuerdo que conseguí en ese momento en una casa de anime manga, que eran esas casas piratas donde te venían películas clandestinamente. En VHS había conseguido la película final de Evangelion y lo miré y me quedé choqueado. Lo que vi quedé muy choqueado. Pero en ese creo que fue ya en el 2004. Aparte de eso, mi
ya había comenzado mi amor para el anime, era por Evangelion y bueno, mi fanatismo. Pero creo que sobre todo lo que te lleva a ser un periquero es la necesidad del consumismo, de tratar de tapar esa soledad o esas cosas que muchas veces en la vida no puedes evitar. Alguna cosa fue lo mío, el bullying, pero creo que sobre todo lo que más me molesta en la vida es que no pueda responder con sentir que la vida era injusta, por decir, bueno, ellos se burlan de mí, me hacían cosas y bueno, yo me defendí, por una vez en la vida agarré mis puños y le pegué a uno y bueno, como que la maestra se puso parte uno y de mí no. Fue algo que me marcó siempre, como decir, ¿por qué fue tanta injusticia? ¿Por qué? Si yo no le hice nada. ¿Por qué la necesidad de expulsarme? Porque le pegué. ¿Cuántas veces ella me hacían cosas malas? Yo le decía a ella y ella le da igual. Nunca entendí su odio por mí. Uno diría, me discriminan por ser negra, no sé, por ser morocho, por ser medio boliviano. Bueno, nunca entendí mi vida porque me discriminaba mi profesora, mi maestra. Y en ese momento, bueno, empecé mi vida. En el colegio que iba era del Estado, me decían gordo, pero me da igual. Ya cuando estás acostumbrado, es como cuando siempre hacían la comparación del boxeador. Después que está en el tercer round, ya bueno, los golpes no los siente, ya está más, como diciendo, más preparado para los golpes. Y bueno, ya era un hecho de mi vida que bueno, me marcó mucho. Y sobre todo hablando de ese tema, mi fanatismo por el anime era terrible. Más acá en Argentina, en esa época no eran muy costosas las cosas para comprar de cómic y todo, porque debido, como ya le dije, que hubo una crisis, la crisis hizo que muchas empresas cerraran y sobre todo las distribuidoras de productos como de anime o de cómics se consiguen bastante baratas, que eran editoriales que habían sacado, que eran editoriales como especie de pymes, empresas pequeñas que fueron al quiebre y se conseguían sus revistas, sus números a un precio bastante accesible. La única que no era muy costosa para comprar era, que me acuerdo en esa época, era la editorial Ibrea, que era la revista Láser. Estaba en ese momento 5 pesos, me acuerdo, que en esa época era una fortuna. Y me acuerdo que el primer revista que compré, la editorial Ibrea, que era Láser Plus número 2, que venía sobre todo un informe de cada Neogénesis Evangelion. Y en ese momento era un muy buen la revista, porque te explicaba todo, inclusive en una traducción del Red Book de Evangelion. El Red Book era una especie de librito que entregaban a las personas que iban a ver el final de Evangelion, te decía una especie de resumen. Y en ese momento yo lo había leído y me encantó que hacía fábulas, porque también vi una explicación sobre el tema del cabalismo explicado sobre Neogénesis Evangelion. En esa época yo pensé que Neogénesis Evangelion era el anime más grande que había, que compararlo con Cabo Vivo me pareció un sacrilegio, porque aunque los dos eran buenos, Cabo Vivo estaba en otro rango y Evangelion era algo supremo, algo psicológico, algo que te ¡ay, qué loco que es Evangelion! Yo decía, sí, me encantaba, me miraba la serie y bueno, hoy lamentablemente veo las nuevas películas y bueno, no me siento tan bien defendiendo a Evangelion, porque sigo creyendo que las nuevas películas son necesarias, pero bueno, el dinero manda, chicos, este es el capitalismo que vivimos. Volviendo al tema, yo seguí mi fanatismo por Neogénesis Evangelion y más que nada por el anime. No me acuerdo qué anime sea en esa época, porque como yo tenía muchos, estaba Zero Marionette, que me encantaba mucho. Después estaba Zero Marionette 2 Hot Egg, que no me gustaba tanto como la primera temporada o la primera serie. Y después había muchos más animes. Me acuerdo que estaba también Akira o Aika. De Akira la película me gustaba, después estaba Aika. Después empecé a conseguir películas alquiladas en Blockbuster que eran de anime, como estaba Alita, Ángel de Combate, que esa sí me choqueó porque era medio gore y además mi papá me había regalado un televisor en mi habitación y bueno, miraba, ponía la casetera del VHS, iba al Blockbuster con una tarjeta y era la película. Y me acuerdo que mira, hay tripas y todo, y yo quedaba choqueado y bueno, más alquilado y bueno. Los videoclubs en ese momento todavía en Argentina estaban renaciendo, no teníamos DVD. Y me acuerdo que después estaba otra que también conseguía, que era una película que era cutre. Me acuerdo de la de Mortal Kombat, que era una animación horrenda, también había conseguido en el Blockbuster. Y poco a poco estas cosas eran más sencillas, ¿no? Menos hablar con gente. Yo iba al colegio, hablaba muy poco, saludaba, hablábamos de videojuegos, algunos con Dragon Ball Z, que siempre eran fanáticos. Y aparte de eso también, ya más grande, que a los 15 años me regalaron la PlayStation, así que era jugar todos los juegos que conseguía en mi serie favorita. Uno era el Dragon Ball Z, el Final Bout, que me encantaba jugarlo. Dragon Ball GT, no sé si era Dragon Ball GT o Dragon Ball Final Bout.
ir a jugarlo cada rato. Después está el Dragon Ball Z Final 22, que viene con 22 personajes, después te van apareciendo otros más. Y después, que era una cosa que para mí me coronó como los Virgos, sentí en ese momento, que era conseguir el juego de Neo Genesis, imagino que Gears of Steel, que venía para PlayStation. Yo ya lo conocía porque yo entraba a los cibercafé y siempre buscaba información de Evangelion. Y la primera vez que me encontré con una especie de no sé si eran imágenes de este juego, y yo pensé que era una especie de anime o OVA, y cuando averigué era un juego para PlayStation, que había en ese momento, que eran 2 CD. O sea, salía más caro porque eran 2 CD, cada uno salía 5 pesos, o sea, eran 10. O sea, no sé cómo conseguí el dinero, no sé si en un ahorro que tenía, y lo compré. Y cuando lo compré, estaba todo en japonés, no me importaba, yo lo tenía que jugar sí o sí. Me acuerdo un muchacho de la tienda, le dije que el muchacho de la tienda me dijo, mira, vos querés el juego de Evangelion, sí, mirá que es malísimo, dice, es puro bla bla bla, no importa, yo lo quería. Y me acuerdo que me enamoré de ese juego, no entendí nada, saqué los 3 finales, lo volví a jugar, lo jugué como 3 veces hasta que lo terminé. Y había mi PlayStation que me había regalado mi viejo, que era, creo que por la Navidad, no sé si era por mi cumpleaños me había regalado la PlayStation, y era algo que me enamoró y me volvió todavía más loco. No me acuerdo si también había un videojuego de la serie Line para PlayStation 1, porque recuerdo que había una especie de imágenes que había en esa época, porque entraba a internet, que se decía que era un juego para PlayStation de Line, pero no recuerdo. Tendría que buscarlo en internet si está, o en YouTube si hay un video. Después en mi habitación eran revistas de anime, me acuerdo, revistas que se conseguían. Y después empezaron a venir la ola de las revistas de anime de España, que venían con un CD. Se conseguían, había una que se llama Más Manga, que eran muy buenos los dibujos, y después estaba una Nitro, que tenía un cómic, tenía una revista por ahí. No eran muy baratos, pero al venir con un CD me conformaba. Ponía y había una escena de algún anime que no entendía, no estaba subtitulada, estaba en japonés, con una calidad bastante aceptable, y yo los miraba. Me venían con el reproductor en ese momento, no me acuerdo si era el Real Player y el WinRAR, y eran reproductores que tenías. Tenía una compa Presario, yo no andaba muy bien, pero me servía, era un modelo viejo, pero servía. Y en ese momento jugaba, miraba bastante cosas, inclusive lo que bajaba en el ciber lo ponía en no me acuerdo si era un disquete, me parece que en esa época. Mirá qué miseria que era en esa época. Y miraba las cosas en mi casa. Luego más o menos empecé a coleccionar bastante, y algunas figuras que otra que tenía. Me acuerdo que tenía un Pikachu que lo tuvo mucho tiempo, después creo que lo regalé, no lo tengo más, pero era mi muñeco de Pokémon y alguno de Digimon. Eso siempre, el dinero que entraba en mi casa era para gastar tonterías, o sea, era el coleccionismo puro. Y como iba bastante bien, bueno, en algún momento a los más de los 16 hice un parate, quiero después pasar a los 15, cumple los 16, hice un parate porque estaba sufriendo obesidad y estaba muy gordo. Entonces empecé a bajar de peso por el tema también de que ser otaku o ser Virgo, porque para mí el Virgo es una persona que ama todo pero no se casa con nadie. O sea, puede amar el cómic norteamericano, puede amar el cómic francés, puede amar la animación, puede amar la música de una película, puede gustarle el anime, no todo el anime, puede gustarle ciertas cosas, libros, y no eres un otaku, no eres un gamer, pero te amas un poco de todo. Yo para mí eres un friki, pero más que un friki, eres un Virgo si no tienes una novia. Bueno, alguno más si quiere contarme su experiencia de cómo llegó a ser Virgo, sobre todo virguero, y que lo llevó a hacer meterse en ese nivel, en ese coleccionismo, que hay en su Virgo Cueva, si quiere contarme. Yo mi Virgo Cueva de ahora, la que tenía antes, tengo todo guardado en caja, y los cómics que tenía antiguamente no están. Las revistas las tengo, de anime todavía, que en algún momento las mostré a mi canal de YouTube. Bueno, gracias por escuchar este primer programa de Radio Virgo. Mi nombre es Virgo77, ya saben, pueden seguir escuchando. Voy a ver si puedo subir algún programa más. Disculpen si hubo problemas de pronunciación, si me corten en algún momento, fue el primer programa. Espero que les guste. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Y espero sus comentarios, sus insultos, sus alabanzas, sus críticas constructivas, destructoras, todo vendrá bien para construir este podcast, que a medida que va a estar saliendo lo voy a subiendo un poco mejor. Gracias por mirar y gracias por escuchar. Bueno, gracias por escuchar y bueno, ya saben, este es un lugar para
solos y solos, más que nada solos, porque no creo que escuchen esto mujeres. Sabemos que la mayoría de los coleccionistas de anime y manga somos todos hombres. Gracias y chao, espero que la pasen bien. Chau, chau.